Señoras, señoritas, señores estudiantes de primero de bachillerato, qué gusto volver a estar otra clase más compartiendo con ustedes. Bien, espero que hayan pasado un buen feriado. Aparte de eso, hay que recalcar algo antes de empezar las clases. En la clase anterior les dije que por favor ya no me envíen los deberes, no, les di un descanso, pero me enviaron algunos estudiantes. Bueno, qué bien, qué bien. Pero ya para las próximas clases no hay deberes, no me haga deberes. Vamos a reorganizar la planificación y de acuerdo a eso, lo que hablaron con el señor rector, vamos nosotros a, vamos nosotros a también a replanificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sus deberes que mandaron, tranquilos, ya vamos a reorganizar ciertas cosas. Bien, la unidad didáctica que nos corresponde hoy es la unidad didáctica 6. De antemano les pido disculpas, no puedo hablar muy fuerte, estoy un poquito afectado a la garganta, estoy con un poco mal de salud. Las clases vamos a hacerle hasta donde lleguemos el tiempo previsto y de ahí ya pues culminaremos. Bien, la unidad didáctica 6, ¿no es cierto? El cómic. El cómic. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nosotros decimos el cómic? ¿Qué es el cómic? ¿No es cierto? Nosotros generalmente en la prensa escrita, en el comercio, en la extra, en el hoy, etcétera, el universo, siempre existen tiras cómicas, ¿no es cierto? Una. Y otra, existe también en la prensa gráfica, le ponen ciertos artículos, un cómic relacionado con el ambiente político, social, económico, entre otras, deportivo, entre otras cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es el cómic? ¿No es cierto? El cómic es un tipo de texto en el que se cuentan relatos de un modo distinto a lo como lo hacen las narraciones, ¿sí? El cómic nos cuenta un texto de manera distinta como lo hacen las narraciones. Por ejemplo, una tira cómica en la prensa, que te va hablando, por ejemplo, de Mafalda, ¿ya? Ahí está en el ejemplo que viene un vendedor, le golpea la puerta, le dice, hola niña, ¿está tu mami aquí? Dice, sí, ¿para qué es? ¿Usted qué quiere? Soy vendedor de lavadoras. Vengo a indicarle la última lavadora de moda. Y esas lavadoras lavan conciencias, a lo que el vendedor se retira, ¿no es cierto? Porque no tenía que responderle a la niña en su inocencia. Tira cómica. Entonces nos está dando una narración, ¿no es cierto? Muy diferente a una narración que nos daría un texto narrativo propiamente dicho, como es una novela, un cuento, un microrrelato, ¿sí? Una leyenda, entre otras cosas, ¿sí? En los cómics, los personajes cobran vida gracias a los dibujos, ¿no es cierto? Y se recurre tanto al lenguaje verbal como al lenguaje no verbal para explicar la historia, ¿no es cierto? Así es, en el cómic entran en juego no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal, gestual, por ejemplo, del dibujo, entre otras cosas. Y todo esto sirve, el lenguaje verbal y no verbal, para explicar la historia que quiere comunicarnos ese cómic. El cómic contiene ciertos elementos, ¿sí? El relato que se cuenta en un cómic, el relato que se cuenta en un cómic, se organiza y desarrolla a partir de los siguientes elementos, ¿no es cierto? Tendrá viñetas en los recuadros que representan el momento de la historia narrada o el diálogo, se presentará con viñetas. Los viñetas son unos recuadros que representan un momento de la historia narrada. Puede tener distintos tamaños y formas, siempre en función de las necesidades de la historia que se está contando. En este caso, una de las viñetas ocupa el triple de las otras, así es. Son los espacios donde van ¿no es cierto? Donde nos cuentan la historia en viñetas, ¿sí? Y depende del tamaño de la viñeta, depende del tipo de historieta que nosotros querramos transmitir, contar con ese cómic, será el tamaño de la viñeta. Luego también contará con globos o bocadillos, ¿no es cierto? Espacio reservado para el texto, le ponen, por ejemplo, con un guión, el globo para el texto que está diciendo el cómic, por ejemplo. Este espacio, en los globos o bocadillos, es un espacio reservado para el texto, el diálogo, el pensamiento de los personajes, el narrador. Varía su forma, varía la forma del globo,
¿sí? Según el tipo de intervención que tenga. Puede ser, si es pensamiento, en forma de una nube, ¿sí? Pero si es un diálogo directo, será con un globo, etcétera. Entonces, todos estos elementos nos ayudan a que el cómic esté mejor representado y de paso ese cómic pueda transmitirnos de mejor manera la historia que nos quiere contar, que nos quiere transmitir, ¿no es cierto? Tenemos viñetas, globos o bocadillos, que ya sabemos para qué sirve, y luego tenemos los recursos tipográficos. ¿Qué son los recursos tipográficos? Por ejemplo, las mayúsculas, las negritas y el tamaño del texto son recursos tipográficos que sirven para dar expresividad al texto. Por ejemplo, se ha puesto de moda, cuando usted le envía un mensaje en mayúsculas, se asume que le están gritando, ¿sí? Por ejemplo, son los recursos tipográficos que tiene el lenguaje, por ejemplo, de los jóvenes en la actualidad, ¿no es cierto? Cuando le envían un mensaje de texto, le envían con mayúsculas. Se supone que eso le están gritando, le están resaltando. Esos son los recursos también tipográficos que se emplean en los cómics, ¿no es cierto? Ayudan para resaltar, sobresaltar y transmitir de manera especial un mensaje. Entonces, los recursos tipográficos son aquellos que le dan expresividad al texto. Entonces, tenemos las letras mayúsculas, las negritas, el tamaño del texto, ¿sí? El tamaño de la letra. Todo eso nos ayuda a dar expresividad al texto. Este también es otro de los elementos del cómic. Luego tenemos las figuras cinéticas. Las figuras cinéticas. Las figuras cinéticas son líneas que indican el movimiento de los personajes o la trayectoria de los objetos. En física, por ejemplo, hay la cinética. La cinética estudia el movimiento de los cuerpos. En física, la cinética estudia el movimiento de los cuerpos. Pero en los cómics tenemos figuras cinéticas, que las figuras cinéticas no son más que líneas que indican el movimiento de los personajes o la trayectoria de los objetos. Por ejemplo, si en un cómic, perdón, están arrojando un balón, entonces la cinética le hará como que salió de la mano, ¿no es cierto? Le hará unas líneas para que le indique la trayectoria de ese objeto, de ese balón. Igual si una persona se está desplazando en el cómic, le indica las figuras, ¿no es cierto? Las figuras cinéticas le indican cómo se está desplazando, la velocidad que se está desplazando ese dibujo en el cómic. Esos son las figuras cinéticas, ¿sí? Dentro de los elementos del cómic. Luego tenemos también otro elemento que son dentro de los elementos de las figuras cinéticas, tenemos los símbolos. Los símbolos son imágenes que sirven para representar el estado de ánimo o algunas ideas de los personajes. Por ejemplo, si recibe un pelotazo en la cabeza inesperadamente, van a ponerle estrellas, ¿no es cierto? Símbolos. Es un símbolo que le dolió, ¿sí? Por ejemplo, dormir. Para dormir, en algunos cómics le ponen la figura como nube que le sale del pensamiento y un tronco atravesado un serrucho, ¿no es cierto? Dormir como un tronco. Es el símbolo en los cómics generalmente, ¿no? Luego tenemos las onomatopeyas. Las onomatopeyas son sonidos, palabras que imitan, perdón, son ciertos sonidos que imitan a lo que se está realizando, ¿no es cierto? Las onomatopeyas generalmente son palabras que imitan a ciertos sonidos, ¿sí? Por ejemplo, au, ya, ouch, ay, au, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de onomatopeyas, por ejemplo, que simulan animales, miau, wow, ¿no? ¿Sí? O también imitan sonidos de la realidad, como cuando un objeto se cae, usted se cae, dolor, todas esas son las onomatopeyas. ¿Sí? Entonces, en el libro de texto, usted vio ahí que estaban representadas las onomatopeyas, por ejemplo, bang, sonido de una pistola, ¿no? De un disparo, bang, ¿sí? El sonido de que se cae, ouch, el sonido que se cae, entre otras cosas, ¿sí? Esos son algunos de los símbolos utilizados en los cómics para expresar estados, ¿no? ¿Sí? Para expresar diferentes estados, para representar cuando está dormido, cuando está en diferentes situaciones, ¿no?
Eso es referente al cómic. Bien, vamos a ver, perdón, el siguiente tema, perdón, que es la elaboración de un trabajo monográfico. Elaboración de un trabajo monográfico. ¿Qué es un trabajo monográfico? El trabajo monográfico generalmente es un trabajo académico que usted lo realiza sobre la base de copiar de algunos libros o recopilar información de algunos libros. Por eso es una monografía. Antes, para graduarse de bachilleres, tenían los estudiantes de tercero de bachillerato o de sexto curso que era antes, presentar una monografía. Sí, una monografía. Y de acuerdo a eso, el jurado calificador le daba luz verde, si es que estaba bien realizada, para que defienda esa monografía y obtenga su título de bachiller. ¿No es cierto? Entonces, la monografía es un trabajo académico que se recopila información que puede ser bibliográfica o puede ser una información investigativa que usted sale al campo a investigar, a ver, a observar y recopila toda esa información y lo junta en su trabajo monográfico, sustentado lógicamente con información bibliográfica. Vamos a ver qué es cómo elaborar un trabajo monográfico, ¿cierto? El primer paso para elaborar un trabajo monográfico es que debe seleccionar un tema, elegir un tema. Y aparte de elegir un tema, usted debe delimitarlo. ¿Cómo es esto? Elegir un tema y delimitarlo, ¿no es cierto? El primer paso consiste en elegir y delimitar un tema sobre el que tratará su trabajo que va a elaborar, su trabajo monográfico, ¿no es cierto? En ocasiones está claro porque se trata de un tema que ha propuesto el profesor o el grupo de profesores que van a estar en ese tribunal calificador, pero en otros casos usted tiene que elegir ese tema. Por ejemplo, les dicen, cuando se gradúa uno de profesional, dicen, ¿usted qué proyecto va a hacer? O sea, le preguntan, usted tiene que escoger un proyecto investigativo, llevarlo a cabo, que es casi lo mismo que la monografía, lógicamente que más avanzado, ¿no? Llevarlo a cabo y defender ese tema. Es igual en una monografía. El primer paso es usted que tiene que elegir un tema. Y ese tema que tiene que delimitarlo. ¿Cómo es esto de delimitar un tema? Lo que pasa es que cuando usted va a hacer una monografía o un trabajo investigativo académico, usted tiene que delimitar el tema. ¿Por qué? Porque es muy amplio. Por ejemplo, yo voy a hacer un tema, un proyecto sobre el trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito. El trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito es muy amplio, es muy amplio. Tendría que investigar el trabajo infantil en el sur, en el centro, en el norte, parroquias rurales. Es muy amplio, no me va a alcanzar el tiempo. Pero si yo delimito mi tema y digo el trabajo infantil en la parroquia rural de Calderón, vea, ya le estoy delimitando, ya le pongo límites. Solo voy a investigar o voy a realizar mi trabajo investigativo en la parroquia rural de Calderón. Y ahí le puedo delimitar más todavía, si es que yo quiero mi tema de monográfico. Puedo decir el trabajo infantil en el barrio de San Juan, por ejemplo. Vea, delimitado. Entonces ya no voy a investigar todo el distrito metropolitano, ya no voy a irme a toda la parroquia de Calderón, y a, ¿no es cierto?, a todos los, no, solamente en el barrio o en el sector de, por ejemplo, de Morán, del Parque de Morán. Mire, le delimito más todavía mi tema monográfico. Y digo, el trabajo infantil en el Parque de Morán. Vea, entonces solo ahí voy a investigar, porque hay niños vendiendo frutas, hay niños vendiendo confites, etcétera. Entonces voy y solamente ahí voy a hacer mi trabajo monográfico. Eso es delimitar. Elijo un tema y lo delimito para que sea o esté dentro de unos parámetros normales por tiempo, recursos, entre otras cosas. El tiempo es un recurso, ¿no? Y gastos, toda esa situación, económicos. Entonces, eso es elección y delimitación de un tema, ¿sí? Acá el libro nos dice, para usted delimitar debe tomar en cuenta ciertos aspectos. Sí, así es. Los conocimientos que posee del tema,
Correcto. Usted para elegir un tema va a escoger un tema novedoso, ¿no es cierto?, para su monografía. Pero sobre ese tema usted debe tener un conocimiento previo, pues. Por ejemplo, yo voy a escoger un tema monográfico sobre la drogadicción en el Parque de San Juan, por ejemplo. Ya, la drogadicción en el Parque de San Juan. Si yo escojo ese tema, ya le he delimitado, ¿no? Está delimitado. La drogadicción en el Parque del barrio de San Juan. Ya, ahí, justo en el Parque de San Juan, en la Casa Comunal, sector de la Casa Comunal. Ya he delimitado mi tema. Está delimitado mi tema. Ya he elegido ese tema. Ahora, si yo elijo ese tema, la drogadicción, ¿será que yo tengo ya conocimientos previos? Por ejemplo, los jóvenes consumen drogas, no consumen, qué tipos de drogas hay, dónde consiguen drogas. Entonces yo debo tener conocimiento sobre un determinado tema para yo poder elegir. No voy a elegir un tema que yo desconozco. Tengo que elegir un tema que yo tenga conocimientos previos, conocimientos ya posees conocimientos de ese determinado tema que yo voy a hacer en mi monografía, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo. El primer paso, elegir y delimitar el tema. Ya sabemos cómo delimitar un tema, ahora estamos viendo cómo elegir un tema. Para elegir un tema, yo debo tomar en cuenta los conocimientos previos que poseo de ese tema. Un punto a tomar en cuenta. Otro punto a tomar en cuenta para elegir mi tema son las preferencias o gustos. Aunque no se debe olvidar que el asunto que se va a tratar también debe interesar al destinatario, a sus lectores, a su tribunal que va a calificar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, usted debe ver eso. Primer punto, elección y delimitación del tema. Para elegir un tema, usted debe ser un tema que usted ya tiene conocimientos previos, que no se le va a dificultar desarrollar ese tema. Y aparte, esto también debe tomar en cuenta la preferencia y gustos de las personas que van a leer, que van a examinar, que van a observar su monografía. Mucho ojo, no es solo mi yo, ¿no? También hay que ver a quién va dirigido ese trabajo. Luego, como segundo punto, después de la elección de limitación del tema para una monografía, debemos tomar en cuenta la búsqueda de información. Debo tomar en cuenta si es que esa información hay o no hay, existe o no existe. Por ejemplo, yo no voy a hacer un tema que no hay información, pues, que no hay información científica. ¿Dónde respaldo mi tema? Sí, yo tengo un lindo tema, vea, que saqué poco más de la NASA, pero ¿y dónde respaldo mi tema? ¿En qué bibliografía, en qué webgrafía, en qué sustento científico voy a poner mi tema? No hay. Entonces, hay que tomar en cuenta la búsqueda de información. Punto número 2, ¿sí? Usted para buscar información para su trabajo debe hacerlo a través de diferentes fuentes, que pueden ser fuentes bibliográficas, libros, revistas, periódicos, ¿sí? Pueden ser fuentes electrónicas, páginas web, enciclopedias virtuales, o pueden ser también mediante recursos audiovisuales, videos, unos CDs del tema, DVDs que ha hecho alguna organización, alguna fundación, entre otras cosas. Ahí puede obtener información, ¿sí? Para usted obtener toda esta información para su trabajo, debe visitar bibliotecas, hemeroteca, buscar en internet. Una vez que usted ha reunido la gran cantidad de información que le va a servir para su monografía, ¿sí? Debe organizar esa información, ¿sí? Y debe usted ver cómo va a disponer de esa información. Debe irle dando forma a su monografía. No es solo yo cojo información en bruto y ya meto todo en la monografía y ya está. No, no, no. Usted debe organizar esa información y darle un sentido lógico, científico, investigativo a esa información, ¿sí? Debe depurar inclusive esa información, organizar y presentar esa información debidamente organizada y depurada para que ingrese a su monografía. Luego, como punto 3, tenemos la producción de ideas, porque no es que el trabajo solo control C, control V, también debe producir usted ideas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué ideas va a desarrollar usted
Para eso usted dispone de varias técnicas que le pueden resultar muy útiles. Por ejemplo, la lluvia de ideas. A ver, ¿qué voy a desarrollar en mi trabajo? Por ejemplo, si estoy haciendo el trabajo de la drogadicción en el Parque de San Juan, yo con este trabajo monográfico quiero dar a sensibilizar, por ejemplo, a la sociedad circundante del barrio para que tome cartas en el asunto y ayude a los jóvenes, que son los más propensos a caer en este vicio, a darles actividades alternativas, por ejemplo, deportivas, de campamentismo, lecturas, acompañamiento deportivo, entre otras cosas. Mire, entonces, a ver, la primera, lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una estrategia que consiste en anotar las ideas que nos vienen espontáneamente a la mente, sin relacionarlas ni ordenarlas. Es como cuando se hace en el pizarrón. A ver, idea uno, por ejemplo, si yo voy a hacer ese trabajo monográfico en el Parque de San Juan, es para dirigido a la juventud. ¿Ya? ¿Por qué dirigido a la juventud? Porque son los más propensos. Ya, ¿qué actividades puedo hacer? Por ejemplo, hacerles deporte guiado. Ah, pero ¿qué tipo de deportes? A ellos que les gusta el vóley, el fútbol, ya, entonces ir sacando, eso es una lluvia de ideas. Usted, todo lo que le sale de la cabecita, va anotando y luego también va depurando y dándole forma, ¿cierto? Esa es una técnica que le puede servir a usted, ¿sí? Para la producción de ideas y darle un mejor sentido, un mejor camino a su trabajo monográfico. El siguiente, perdón, es la asociación de ideas. La siguiente técnica perdón, es la asociación de ideas, ¿no es cierto? Mil disculpas, soy un poquito afectado a la salud. Listo, seguimos. La asociación de ideas, ¿no es cierto? El siguiente punto es la asociación de ideas, la siguiente técnica, perdón. Esta técnica es más elaborada que la anterior, que la lluvia de ideas, ¿sí? Aunque se complementan las dos. Se complementan la lluvia de ideas con la asociación de ideas. A partir del tema, se van escribiendo ideas ya más estructuradas y se asocian de forma gráfica. De este modo se establecen relaciones que a su vez ayudan a crear nuevas ideas. Así es. La asociación de ideas simplemente voy ordenándoles las ideas, ¿sí? Puedo ir inclusive dibujando, puedo hacer un organizador gráfico y voy ordenando las ideas y de esta manera me ayudan a generar más ideas y me ayudan a la vez a organizar las ideas, ¿sí? Por eso es un poquito más estructurada que la lluvia de ideas, la asociación de ideas, ¿no? Luego viene como punto 4 la planificación del trabajo. Tengo que hacer un cronograma, ¿sí? Para un cronograma me ayudará a organizar de manera lógica todo mi trabajo, ¿sí? Entonces, ahí sí, por ejemplo, los días que voy a emplear para, por ejemplo, para investigar, los días que voy a depurar la información, los días que voy a hacer esto, un pequeño cronograma o por horas inclusive. Si no dispongo de muchos días, por horas puedo hacer, ¿sí? Un cronograma. Usted para planificar su trabajo también debe pensar a quién va dirigido su monografía y sobre la base de ello, ¿sí? Tiene que elaborar el esquema de su monografía. ¿Cómo va a ser el esquema de su monografía? ¿Cómo le va a hacer, no es cierto? Voy a hacer, a ver, voy a hacer mi monografía tipo tesis, por ejemplo, tipo tesis, o que se parezca a una tesina. ¿En dónde estará el esquema investigativo de una tesis? Donde existirá primero la introducción, pues voy haciendo, ¿no? Introducción, luego habrá el índice, luego un marco teórico y luego habrá un marco metodológico y de pronto habrá las conclusiones finales. Mire, estoy haciendo un esquema, ¿no es cierto? Un esquema, ¿sí? Luego selecciono el tipo de texto que voy a desarrollar. Mi monografía va a ser un texto expositivo, voy a exponer, ¿no? O va a ser un texto argumentativo, voy a investigar y voy a poner argumentos de peso para que no me discutan mi trabajo monográfico, por ejemplo, ¿no? También puede organizar su monografía en apartados, subapartados, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, como punto 5, tenemos la redacción del texto. ¿Cómo voy a redactar este texto? ¿Cómo voy a hacer mi monografía? ¿Sí?
ya escogí el tema, ¿sí? Ya he elaborado un plan, un esquema, un cronograma, ya solo queda redactar el texto definitivo, es decir, ya he buscado información, tengo la información en bruto que voy a depurar, voy a ir cogiendo lo que necesito y redactar mi texto definitivo. Es necesario que se desarrolle los apartados y los subapartados del guión a partir de la información que has recopilado. Lógicamente, lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Una vez que usted ha recopilado la información, usted le ordena, pero ¿cómo le ordena y le organiza la información? De acuerdo a la base de la necesidad en apartados, subapartados, cómo le esté realizando su monografía. Así es como usted organiza o se organiza para realizar la monografía. Bien, señoras, señoritas, señores estudiantes, ha sido un gusto. La semana que viene, por favor, no vamos a hacer deberes hasta nosotros realizar una replanificación de actividades. Usted el día de ayer habló con el señor rector, perdón, habló con ustedes y les explicó algunos parámetros. Entonces, esta semana vamos a hacer los ajustes y la próxima semana ya les llegará la planificación con las tareas, nuevas tareas a desarrollarse. Entonces, con esto, señoras, señores, señores estudiantes, seguimos la próxima clase con la unidad 6 a terminar la unidad 6. Luego ya veremos, o más bien esta semana vamos a planificar para reforzar ciertos estudios, ciertos aspectos, ciertos contenidos de las unidades que no hemos visto o que no están claros. Sería bueno, señoras, señoritas estudiantes, que me hagan llegar las inquietudes, qué temas no entendieron, qué temas no comprendieron, y hagan llegar a mi WhatsApp estos temas para poder reforzar en clases y poder planificar más que todo un conocimiento adecuado y óptimo. Buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana. Que pasen bien.